tú reconocemos la importancia de lo que vamos a discutir. Este tipo de afirmaciones suelen ser realizadas por bromistas, personas con enfermedades mentales delirantes o periodistas y anunciantes que quieren utilizar la información para su propio beneficio. Cuando una nueva información excede la credibilidad normal y carecemos de los medios y recursos para confirmar su realidad. Las personas equilibradas e inteligentes tienen derecho a ser escépticas o cautelosas. No se deben aceptar meros testimonios, especialmente si se desconoce su fuente y, por tanto, se sospecha de fraude. Por nuestra parte, está claro que lo que vamos a contarte es cierto. Pero la lógica no nos dice que creamos en algo tan sorprendente. Reaccionaríamos de la misma manera si estuviéramos en tu lugar. Sin embargo, es aceptable aceptar cualquier afirmación sin prejuicios y luego buscar la verdad con cuidado y calma. De hecho, todos los investigadores del planeta siguen este estándar. ¿Habría llegado el planeta a su etapa cultural actual si conceptos que hasta ayer parecían sorprendentes y absurdos no hubieran sido analizados por los expertos? Pero si tales conceptos son falsos, si tales afirmaciones son fraudulentas y si se trata simplemente de una estafa elaborada, entonces la verdad es que quienes dicen ser científicos son estafadores, paranoicos o impostores. Hay que dejarlo claro exponiéndolo. Hemos estudiado su historia lo suficientemente bien como para saber que muchos falsos profetas y pensadores delirantes se han aprovechado de la confianza ingenua de científicos bien intencionados y la han utilizado para su propio beneficio. Soy consciente de lo que he hecho. Hemos visto cómo la ciencia ha tenido que enfrentarse a la superstición, la astrología, la teosofía, el espiritismo y formas oscuras de radiestesia. Puede que tengan algunos principios válidos y valga la pena estudiarlos, pero en general presentaron una acumulación de afirmaciones infundadas. Razonamientos analógicos absurdos y puntos de conversación completamente inaceptables. En los últimos años, la aparición de ovnis, objetos voladores no identificados, OVNI, o, más comúnmente, platillos voladores en la atmósfera terrestre ha amplificado las fantasías de los terrícolas y han aumentado las noticias falsas sobre estos fenómenos en la prensa. Lo que es aún más grave. En muchos países la gente empezó a jurar haber tenido relaciones con seres de otros planetas, como George Adamski en 1952, Daniel Fry en 1954 y Edith Jacobsen de Noruega. Estas afirmaciones, y la desconfianza del público que inicialmente las creyó, desacreditaron por completo una investigación seria realizada por el Departamento Técnico Oficial de un gobierno. Por lo tanto, dado el clima de lógica e incredulidad que tales afirmaciones han creado, no sorprende que situaciones como la viñeta terrestre de El pastor y el lobo se repitan. Por estos motivos, entendemos que es posible que no creas lo que vamos a contarte. Nuevamente, nuestro principal objetivo no es convencerlo sin más pruebas que estos documentos que estamos a punto de enviarle. Esto no significa que estos documentos no puedan ser prueba de la veracidad de nuestra identidad. De hecho, hemos hecho lo mismo con otras personas en Estados Unidos, Reino Unido y aquí en España. De hecho, otros países, como Australia, Alemania y la Unión Soviética, están recibiendo ahora nuestro informe, que está dirigido a científicos destacados. Y aunque muchas personas lógicamente pensaron que era obra de bromistas o personas con enfermedades mentales y rompieron la carta, el abrumador conjunto de datos científicos que presentamos finalmente hizo que muchas personas se preguntaran si podría haber algo de verdad en ello. Seguimos teniendo relaciones con estas personas. Y aunque inicialmente todos se mostraron resistentes y desconfiados, eventualmente llegaron a evaluar objetivamente esta extraña situación y descartaron por completo nuestras identidades provisionales. Lo acepté sin excluirlo. Por ello, le solicitamos que lea atentamente la siguiente información. Al principio puede que sea solo curiosidad. Tampoco esperamos que comprendan nuestras afirmaciones aparentemente extraordinarias, incluso si no las cree en absoluto. Además, hay otra razón relacionada con esto, que puede parecer paradójica. Lo explicaremos en su momento, pero no queremos que el público sea consciente de nuestra existencia. La razón de esto es que existe un motivo fuerte que está plenamente justificado. Hasta ahora, nuestro contacto se ha limitado principalmente a científicos, investigadores puros y algunos ingenieros, proporcionándoles elementos interesantes sobre física, biología, psicología y les hemos proporcionado métodos para aplicar la tecnología industrial del departamento. Como ejemplo concreto, en AWR en Atlanta, Estados Unidos. Estas fueron aceptadas con asombro y se obtuvieron patentes basándose en la creencia de que habían sido proporcionadas por algún científico excéntrico y original. Por estos motivos, hemos decidido decírtelo ahora. También es usted uno de los pocos intelectuales interesados en cuestiones ovni, incluidos aquellos con conocimientos más avanzados. Somos de un planeta llamado fonéticamente acento UMO. La acento U es un sonido gutural muy cerrado y la acento M a veces se interpreta como una acento B. Las principales características de este planeta son: tiene una órbita elíptica, una excentricidad de 0.007833 y su foco está en la estrella que llamamos IUMMA o Yuma. Esto corresponde a tu Sol. Distancia desde IUMMA a partir del 4 de enero de 1955.
La distancia aparente, es decir, la distancia de un paquete de ondas coherente en el espacio tridimensional, es 14.437 años luz. La distancia real, distancia en línea recta en un espacio de 10 dimensiones, se basa en nuestras mediciones del mismo día. 3.685 años luz. La primera distancia es la que utilizan los astrónomos en la Tierra para calcularla e ignora la curvatura de la luz cuando pasa a través de fuertes campos gravitacionales. Esta distancia es constante para dos cuerpos celestes fijos en el espacio. La segunda distancia se mide en función del tiempo en un espacio n-dimensional y tiene una cierta periodicidad. Esta medición es de gran importancia en relación con nuestros viajes intergalácticos. Radio ecuatorial de UMMO 7251.61 kilómetros, medido según el estándar universal VAUAWE. La masa de UMMO es 9.36 por 10 cuadrado kilogramos. Ángulo de inclinación ángulo al plano orbital. 18 grados 39, 56, el tiempo de rotación es de 600 UIW, unas 30.92 horas, más que un día terrestre. Aceleración gravitacional 11.88 metros por segundo cuadrados. Quizás te sorprendas. Pero no estamos seguros de si las estrellas que tienes catalogadas corresponden a nuestro IUMMA, UMM o Sol. Estimado mediante una transformación de coordenadas. Nuestro IUMMA se vería así desde la Tierra. Ascensión recta 12 horas, 31 minutos y 14 segundos. Declinación más 9 grados 18 minutos 7 segundos. Área de Virgo. Magnitud aparente 14.3. Magnitud absoluta entre 12 y 13, posiblemente reducida por una enorme nube de polvo cósmico de 3.682 parsecs. Observable solo por medios fotográficos. Tipo espectral tipo M. IUMMA es lo que la Tierra llamaría una enana roja, desafortunadamente. Los errores en las mediciones de distancia suelen ser superiores al 15% y existen variaciones en las mediciones registradas entre los catálogos de estrellas de la Tierra. Por lo tanto, incluso con las transformaciones de coordenadas más cuidadosas, es imposible equiparar las estrellas que codificamos con las estrellas catalogadas por los astrónomos en la Tierra. Sin embargo, creemos que nuestra IUMMA es probablemente la estrella registrada como Wolf 424. Porque sus coordenadas son similares a las que mostramos. La estructura geológica y geográfica de nuestro planeta UMMO es bastante diferente a la de la Tierra. El océano representa el 61.84% y contiene principalmente cloruros alcalinos. Solo hay un continente y muchos lagos grandes. El lago más grande AUWOASAOA, Pequeño Mar de Dios, tiene aproximadamente 276.103 kilómetros cuadrados. Las montañas están muy erosionadas y casi no tienen características accidentadas. OAGOEII es un gran volcán en forma de fisura que arroja altas columnas brillantes de metano, pentano, oxígeno. Usamos un lenguaje dual. Mediante la repetición continua de muchas palabras podemos expresar dos corrientes diferentes de ideas al mismo tiempo. Las palabras en este documento son representaciones aproximadas de su pronunciación real. Las matemáticas usan el sistema decimal, pero como tú, solo tenemos 10 dedos. La razón es puramente histórica. Solo por diversión, agregaremos una tabla de correspondencia entre tus símbolos matemáticos y los nuestros. Aquí agregaremos algunas unidades utilizadas en nuestro planeta. Unidad de longitud astronómica, D217, se pronuncia, Waali, equivale a 124.3 años luz. Unidad universal de longitud, ENMO, D218, igual a 1.87366658 metros. Unidad de tiempo, D219, UIW, igual a 3 minutos 09 segundos. Definido como el tiempo transcurrido hasta que la masa del isótopo de torio C, WAELEWIEWOT, disminuye en un 50%. Frecuencia de pulsos de activación de centros nerviosos, D2110. La frecuencia de pulso del centro nervioso ubicado en el plexo coroideo lateral ventral del cerebro es de 6.123 ciclos por segundo, unidad de frecuencia muy utilizada en neurofisiología. Constantes de la biogenética, D2111, 6.58102 por 10 segundos. Este es el tiempo que tarda en establecerse el estado cuántico D2112, D2112, en los átomos de carbono de la cadena del ácido desoxirribonucleico, ADN, y en formarse los genes. D2114, los habitantes de UMMO tienen cuerpos similares a los del Homo sapiens de la Tierra. Esto es lógico si se considera que las leyes de la biogenética se aplican en todo el universo. Solo existen diferencias estructurales menores entre nosotros. Para muchos habitantes de nuestro planeta, el órgano laríngeo aumenta de tamaño durante la adolescencia, por lo que la glotis entra en un proceso de endurecimiento que impide la producción vocal. Sin embargo, con la ayuda de un dispositivo especial, un amplificador de baja frecuencia, puedes hablar con normalidad, aunque el tono de voz no necesariamente es armonioso como el tuyo. Esto se debe a que no tiene armónicos más altos y tiene un rango de graves limitado. Somos un pueblo mayor que vosotros y ya hemos alcanzado un nivel avanzado de civilización.
Nuestra estructura social es muy diferente a la vuestra. Nuestro gobierno está gobernado por el UMMOAELEWE, Consejo General de UMMO, que está compuesto por 4 miembros provenientes de todo UMMO. Fueron seleccionados mediante condicionamiento psicofisiológico. Las leyes se establecen con base en principios sociométricos que rigen a la humanidad en nuestro planeta. La coordinación laboral de la población se logra mediante una disciplina grupal efectiva. Nuestra estructura económica es fundamentalmente diferente a la suya. No conocemos este extraño sistema llamado dinero. La red XANMOO, una especie de computadora o cerebro electrónico, interviene en cada transacción de los pocos bienes mensurables que existen en UMMO. Además, como los bienes de consumo, alimentos, muebles, etc., no se pueden medir, su oferta supera con creces la demanda. La tierra y el espacio están socializados. Somos una sociedad muy religiosa. Creemos en la WOW, Dios o Creador, y tenemos argumentos científicos para respaldar la existencia de la BUAWAA, alma. Además, conocemos un tercer elemento que conecta a los humanos y las almas. Está en la corteza cerebral y notificamos a 2 neurofisiólogos en la Tierra sobre nuestro descubrimiento. Me sorprendió mucho cuando me di cuenta de eso porque nuestra religión es muy similar al cristianismo de la Tierra. La única diferencia es que en UMMO la civilización surgió en una etapa más avanzada que en la época de Jesucristo. Nuestros estilos de vida, hábitos sexuales, entretenimiento, etc., son, como podrías pensar, muy diferentes. No existen verdaderas razas entre el pueblo UMMO y la diversidad biológica es más limitada que en la Tierra. Esto se debe a que la probabilidad de que se produzcan mutaciones genéticas en nuestros cromosomas es menor que en la Tierra y nuestra atmósfera está mejor protegida de los efectos secundarios de la radiación cósmica. D2115, nuestra primera llegada a la Tierra aprovechó las excelentes condiciones cósmicas isotrópicas, curvatura del universo, que se daban en aquel momento. A las 4:17 de la mañana hora media de Greenwich, GMT, del 28 de marzo de 1950, llegamos a OAWOOLEAUEWAOM. Aterrizaste un ovni, lo que ellos llaman un platillo. No es necesario mencionar las primeras dificultades que experimentó nuestra primera expedición. Tuvieron que afrontar un desconocimiento absoluto de las lenguas y costumbres de la Tierra. Posteriormente llegaron otras naves espaciales, entre las que destacan las 3 OAWOOLEAUEWA en febrero de 1966. El contacto con el terreno de la Tierra se registró de la siguiente manera. A las 18:47 horas, hora española, del 6 de febrero de 1966, 2 hermanos llegaron cerca de Ereván, en territorio soviético. La ubicación está a 6 kilómetros del río Arax. A las 20:02 horas del 6 de febrero de 1966, 2 hermanos llegaron cerca de la colonia española de Aluche, cerca de Madrid. A las 10:45 de la noche horas, hora española, del 6 de febrero de 1966. Los 3 hermanos llegaron cerca de Townsville, Queensland, Australia. Las características divulgables de nuestra OAWOOLEAUEWA son: base circular con un diámetro exterior de 7.1 mu, aproximadamente 13.18 metros. Tiene una sección transversal tipo pseudolente y una altura aproximada de 3.25 metros. 3 patas extensibles sobre panel soporte rectangular. Las perturbaciones magnéticas registradas por el ingeniero soviético Alexei Krylov no se deben a que la propulsión sea de naturaleza magnética. La fuerte inducción observada, que a menudo alcanza los 4600 Gauss a una distancia de 10 metros de su centro de inercia, se debe a efectos secundarios. El propósito de venir a la Tierra se centra en el estudio y análisis de la cultura de la Tierra. Es difícil establecer diferencias importantes entre nuestra civilización y la suya en unos pocos párrafos. D2116, aunque nuestro nivel de ciencia y tecnología es mucho mayor. Nos gusta reconocer que algunas formas de arte, pintura, escultura, y especialmente la música, están más desarrolladas. Hay razones de peso por las que es mejor no informar oficialmente a las personas que están en contacto con nosotros. Aunque los organismos oficiales de algunos países reconocen ahora que hemos llegado a la Tierra. Hubo muchos científicos y seres culturales en la Tierra que recibieron nuestros informes. Sin embargo, como era de esperar, sus resultados fueron pobres, porque fueron recibidos con escepticismo y a veces con buen humor, cuando proporcionamos imágenes tridimensionales sin necesidad de visión, o cuando hacemos desarrollos matemáticos interesantes en teoría de grafos o redes. Por ejemplo, el destinatario a menudo los interpreta como algún científico excéntrico o bromista. No decimos esto como lamento o rencor. Desde un punto de vista psicológico, estas reacciones son normales. Nos gustaría facilitar una breve lista de españoles con los que hemos estado en contacto. En diciembre de 1961, llevó información importante sobre una nueva estrella a los astrofísicos del Observatorio Fabra de Barcelona. Sin embargo, se negó a continuar la relación telefónica y pidió que no se revelara su identidad. En marzo de 1962 contacté con un profesor de la Facultad de Medicina de Madrid.
En febrero de 1965 contacté con un profesor de la Facultad de Ciencias y Química de Madrid. Todos se mostraron completamente escépticos y pidieron fervientemente que se detuviera el envío de correos. Sin embargo, el que se le dio a la segunda persona mencionaba algunas preguntas muy interesantes sobre el comportamiento de los coloides. En febrero de 1966 hice mi primer contacto con el ayudante de tesorería en Madrid. Aceptó recibir una compensación y nos ofreció ayuda para mecanografiar el documento. Esta circular fue mecanografiada por la misma persona que él. Hasta la fecha, ha aceptado hacer una declaración sobre esta experiencia. Consideramos que esta es una declaración relevante para nosotros. D. Fernando Sesma Manzano, funcionario de la Capitanía Capital en Madrid, calle Fernando el Católico, 6. Esta persona ha publicado varios artículos profesionales. D2117, su versión nos llamó la atención en algunos puntos. Aunque algunos de los contactos con los que supuestamente estableció contacto con extraterrestres fueron distorsionados con elementos fantásticos para nosotros. En esto, la magia, la astrología y el simbolismo fueron interpretados arbitrariamente, pero algunos puntos llamaron nuestra atención. Tuvimos nuestro primer contacto con él el 14 de enero de 1966 para convencernos de sus buenas intenciones o de su exceso de confianza. Al principio el señor Sesma se mostró escéptico y confirmamos su honestidad, pero no estábamos de acuerdo con él sobre experiencias anteriores, y lo atribuimos a un simple bromista. Hasta la fecha le hemos enviado muchos documentos sobre nuestra civilización y estructura social. Pintor que vive en el número 20 de la calle Conda de Penalbar, Madrid. Hizo unas declaraciones a la prensa sobre el desembarco en Aluche del 6 de febrero de 1966, que llamaron nuestra atención. Le pedimos una entrevista personal, pero lo interpretó como una broma y declinó. Entre marzo y abril de 1966, dos mujeres residentes en Madrid participaron voluntariamente en pruebas psicotécnicas de nuestra sociometría. Al mantener correspondencia por correo y teléfono en abril de 1966 con Severino Machado, un sacerdote católico que vivía en Espós de Minas 73 grados D, en Madrid, se mostró lógicamente cauteloso a la espera de nuevas pruebas. Como puede ver, hasta ahora los resultados son una alta tasa de reacciones negativas, no significativamente más alta que las tasas medidas en países que han establecido contactos similares con otros países. Sin embargo, en Estados Unidos, alrededor del 16% de los contactados aparentemente lo creían. En España, solo el señor Sesma Manzano parece haber aceptado nuestra verdadera identidad, tras recibir pruebas que presagiaban nuestro desembarco en Madrid el 6 de febrero de 1966. Nuestros intrépidos colaboradores, normalmente quienes dictan nuestros escritos, reciben muchas pruebas y aprecian su notable prudencia. Tememos, por miedo razonable, que se repita el incidente del que nos acusan nuestros auxiliares en Milán. D2118, las autoridades nos trataron como espías. A quien le interese, desde hace muchos años nos interesa la aparición de otros objetos voladores no identificados, ovnis, en la atmósfera terrestre que no son los nuestros. Todos sabemos, como nosotros, que los orígenes de este tipo de vehículos, a menos que sean alucinaciones o bromas, son de tipo intergaláctico. En Humo tenemos contactos oficiales con otras civilizaciones, pero queremos conocer los orígenes de las que llegan a la Tierra. Pero aquí no tenemos medios técnicos para identificarlos. A quien le interese, no esperamos que nos crean. Probablemente leerá los párrafos anteriores y se reirá de ellos, considerándolos fraudulentos y puramente ficticios. Al actuar de esa manera, tienes sabiduría. Las afirmaciones sin pruebas no tienen valor. Nos comunicamos contigo porque sabemos que crees en el origen galáctico de estos ovnis. Creemos que si otros seres establecen contacto en algún país, como nosotros hemos contactado contigo, podrá hacerlo con personas que suscriban esta posible hipótesis. Por lo tanto, le pedimos que nos haga un favor digno de crédito y no correspondido. Puedes ocultar la recepción de este mensaje si lo deseas. Lo que te pedimos es coherente con cualquier concepto que te hayas formado de nuestra personalidad. Le leeremos una serie de números, representados en un sistema de numeración binario. Por favor, guárdalos, aunque puede ser poco probable en tu caso. Si alguien te contacta diciendo ser de otro planeta, tendrá que darte una secuencia de números diferente. Si alguien que no conoce intenta comunicarse verbalmente con usted, por ejemplo, por teléfono o en una entrevista, no necesita tener cuidado para evitar bromear. Tampoco es necesario evitar a las personas cuyo comportamiento se sabe que es psicopatológico. Generalmente, los creadores de chistes expresan su punto de vista de maneras menos elaboradas. Pero, por otro lado, hay delirios que parecen muy coherentes y lógicos. Sobre todo cuando quien los presenta es un enfermo inteligente, en el caso de la paranoia en la Tierra. Este síndrome es perfectamente compatible con el coeficiente intelectual, y puede ser altamente persuasivo. En este caso, si la persona que dice ser un viajero espacial proporciona un argumento mínimamente coherente y aparentemente serio,
Por favor proporciónele la siguiente secuencia de números o léaselos en voz alta, si su identidad lo es, con el riesgo de ser suplantado. Sería bueno que lo entienda bien y aunque no le hayas preguntado, digamos que estos números se los dio un amigo, o que te gustaría hacer una prueba para comprobar su sinceridad. Debería devolverte una secuencia de diferentes números, también en binario. Registre esto en su cuaderno. En el momento oportuno, le informaremos el nombre de la persona que actuará como vínculo entre usted y nosotros. Nuevamente, si ocurre tal caso, no es probable que le suceda a usted. Pero estadísticamente es probable que le suceda a alguien de su grupo. En nombre de este grupo, UMM o avanzado, escriba a nuestro intermediario con la siguiente información. Los números mencionados por la persona, la impresión que recibió, la diversa información que proporcionó, la fecha y hora del contacto. Finalmente, por su seguridad y para evitar que se oscurezca la impresión repetida, le indicaremos la siguiente secuencia numérica 2 veces. 01101101011011010 01101101001 01100100100 011001000 0110001 011011010 011011011 011011000 011011010 011011010 011011001 011011010 011010001 011001000 0110001 0110110 011011011 0111000 011011000 0110110 agradecemos sinceramente su atención. No existe ningún riesgo para usted al aceptar esta solicitud, incluso si se trata de una broma o una idea delirante. Con respecto, por orden de DEI 98, hijo de DEI 97, a nombre de Yu 1. Hija de EN 368.